estamos en un episodio más de Mujer de 10 y hoy tenemos un gran programa preparados para todos ustedes, así que quédense porque esto va a estar muy interesante. Hola, ¿qué tal? Nuevamente a un episodio más de Mujer de 10 y hoy tenemos un invitadazo especial, el doctor Bernardo Amador, cirujano endoscopista gastrointestinal. Bienvenido, doctor, un gusto tenerlo nuevamente en TV Mar. Muchas gracias, Marrón, muchas gracias al auditorio, a ustedes por la invitación y pues estamos aquí esperando resolver algunas dudas, compartir algún conocimiento y a ver qué tal sale. Yo creo que sería bueno iniciar platicándonos qué hace alguien con la profesión que tiene usted. Ok, yo soy endoscopista y cirujano gastrointestinal. ¿A qué me dedico básicamente? Me dedico, obviamente, puedo operar vesícula, puedo operar apéndice, tiroides, colon o algunas otras situaciones. Mi subespecialidad, que es endoscopía gastrointestinal, me permite tratar el aparato gastrointestinal, o sea, de la boca hasta el ano, pasando por el páncreas y el hígado. Me permite tratar por dentro situaciones como tumores, me permite identificar situaciones anómalas. Básicamente soy el quien quieres ver cuando existe un problema de gastritis, de colitis o algún problema de hígado o páncreas. Yo soy el indicado. ¿Vale? Perfecto, doctor. Y esta diferencia que nos comentaba antes de entrar al aire entre un gastro y una persona que hizo cirugía antes de hacer esta alta especialidad. Sí, la alta especialidad se llama endoscopía gastrointestinal y tienes dos caminos para hacerla. La primera es que hagas, obviamente, medicina general, después haces cirugía general y después te presentas para endoscopía gastrointestinal. El otro camino es hacer gastroenterología, es médico general, gastroenterología y después haces la alta especialidad en endoscopía. Es donde se une la cirugía con la medicina interna. Nos permite convivir con gastroenterólogos, a ellos les permite convivir con cirujanos. Básicamente es una alta especialidad que confluye dos especialidades. Muy bien, doctor. ¿Y en qué casos, para ser más específicos, ahorita ya nos dio un norte de en qué momento acudir usted, pero nos podría ser un poquito más específicos qué síntomas presento yo como paciente o qué síntomas son observables de alguna patología que se tenga que tratar con un profesionista de su ámbito? Ok, son muy variados. Lo más típico son pacientes que dicen, oye, doc, es que como y me distiendo después de comer. O ¿sabe qué, doctor? Estoy sangrando por el ano, o estoy sangrando por la boquita, o de pronto me levanté y estoy completamente amarilla de la piel, la famosa ictericia, amarilla de los ojos. Pacientes que presentan dolor, el típico dolor en la boca del estómago, dolores continuos, que están perdiendo peso, que están teniendo diarreas a cada rato, vómitos, náuseas. Nosotros le llamamos datos de alarma que tienes que venir a ver sí o sí, tanto un gastro como un endoscopista. Es sangrado a través del ano, sangrado a través de la boca, vómito con sangre, diarreas que no se quiten, pérdidas de peso y lo más importante, si se ponen amarillos de la piel. Eso es esencial. ¿Cuáles serían los nombres de las patologías por las que comúnmente te visita un paciente? Ya dándoles un nombre, un bautizo a estas enfermedades. Okay. Uno es la coledocolitiasis, que son litos o piedritas que tapan el flujo normal del hígado. Esa es una coledocolitiasis. Dos, las famosas gastropatías, que es todo lo que involucra la inflamación del estómago, la inflamación del intestino, o colitis, que es lo mismo, pero involucra la inflamación del colon, del ano u otras porciones. Doctor, y algo que es muy común, yo creo que muchas personas hemos escuchado, es el famoso reflujo. ¿Qué nos puedes hablar un poquito acerca de este reflujo y su nombre completo? Ok, el reflujo gastrointestinal, el más típico o lo que más se observa es cuando los pacientes presentan una acidez que va de acá y regresa hacia la boca. Son pacientes que me pueden decir, doctor, es que como y siento que el ácido se me regresa y lo siento aquí en la garganta, siento que me quema.
lo atípico es, doc, me levanto en la mañana y tengo la boca bien amarga, me huele muy feo, eso es una halitosis. O pacientes que tienen tos en las mañanas, doc, es que en la mañana o en la madrugada estoy con tos y tos y tos. Eso es por el problema de que sube el ácido y empieza a quemar la parte pulmonar o la parte de la vía aérea, o por pacientes que presentan mucha náusea, doc, es que veo la comida y me da asco, o tantito como y boom, va para afuera. Eso es un reflujo gastroesofágico. Muchas veces hay un fenómeno bien interesante, Marrón, actualmente. El uso indiscriminado de los antiácidos en pastillitas, la típica que conocen, en líquido, o cualquier antiácido que se me mencione, te enmascara mucho los síntomas. Entonces, ya agarras un paciente no en una fase inicial, los agarras ya luego bien complicados, ya con una complicación de un reflujo, que un reflujo te puede complicar con algo que médicamente le llamamos esofagitis, que no es otra cosa más que cortadas a nivel del esófago, como las famosas boqueras que salen, pero aquí en el esófago. Esa esofagitis sí te puede traer una complicación, porque al final del día es una herida, y esa herida te puede cerrar el esófago, y si se cierra el esófago es una obstrucción. Entonces son pacientes que tienen reflujo y que después dicen, doc, ¿qué cree? Ya no puedo ni comer. O sea, ya me como algo y se me atora. Tomo agua y siento que se me atora. Entonces, los antiácidos te pueden ayudar a enmascarar un problema, pero no te lo resuelven, ¿eh? O sea, hay que identificar por qué tienes ese reflujo y si hay necesidad de operar o no operar. Eso es el reflujo ácido del estómago. Hay otro tipo de reflujos más quisquillosos, si nos queremos poner a platicar, que involucran incluso el retiro de la vesícula, ¿no? Que quitan la vesícula y después los pacientes presentan un reflujo, pero no de ácido, sino de bilis. Famoso reflujo biliar o duodenogástrico, que ya se pone más difícil de tratar. ¿Ese tipo de reflujo es el mismo que se llama gastroesofágico? Gastroesofágico. O sea, te va el reflujo ácido del estómago y te sube por el esófago. Gastroesofágico. ¿Y cómo podrían, o cuál sería la opción, en lugar de utilizar antiácidos, cuál sería la opción más viable para ese tipo de pacientes? Híjole, depende mucho, porque el reflujo gastroesofágico te puedo mencionar 20 causas ahorita. Lo más importante es, uno, ver al paciente, conocerlo, sospechar en lo que puede ser. Puede ser algo tan básico como la famosa hernia hiatal. Todo el mundo te habla de la hernia hiatal, pero se debe entender la hernia hiatal en palabras simples. Pues el estómago, ¿dónde está? Pues debe de estar en el abdomen normalmente, ¿no? La hernia hiatal no es otra cosa más que el estómago, en vez de estar en la pancita, se mueve aquí al pecho. Entonces en vez de estar el estómago acá, ya tienes estómago en el pecho. Obviamente eso te va a perder ciertos factores que contienen el ácido. Entonces, cuando tienes una hernia hiatal de 3 centímetros, por ejemplo, una tipo 1, te habla de que tienes 3 centímetros de estómago en el pecho. Y eso, y aquí en China, si no se controla con antiácidos básicos, hay que operar. Pero también hay otro tipo de problemas que te pueden dar un reflujo gastroesofágico. Hay que valorar a un profesional, no se tiene que tomar a la ligera un reflujo. Y tenemos que ver cuál es la causa del reflujo, porque eso pues lleva un tratamiento. Pero dice que las causas son muy variadas, ¿no? Sí. Las causas más comunes, al menos aquí en la población estatal, para darnos un norte y poder acudir con usted a tiempo y de manera óptima, ¿cuáles serían las más comunes? La hernia hiatal es muy frecuente, una causa de hernia hiatal. La otra son situaciones en las que existe la alimentación. Hay pacientes que son muy hipersensibles a, por ejemplo, el mole, el jitomate, la obesidad. La obesidad también es un factor de reflujo gastroesofágico, incluso el tabaquismo. ¿Por qué? Existen unas cosas que se llaman relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. En español el esfínter esofágico es una valvulita que está aquí abajo. Esa valvulita, cuando pasa el alimento, se abre, y ya que pasó el alimento se cierra para que en el estómago empiece a haber ácido. Hay veces nosotros eructamos. El eructo es un mecanismo fisiológico o normal por el que sale gas del estómago y uno eructa. El mecanismo que permite eso es una relajación transitoria, o sea, nada más hace esto, abre y vuelve a cerrar del esfínter esofágico. Las alteraciones de esa relajación provocadas desde medicamentos hasta alimentos hacen que ese pequeño tiempo que abre, en vez de ser chiquito, sea mucho más prolongado y ¡pum!, te favorece el reflujo. Híjola, pues en definitiva esta información está bastante interesante. Vamos a ir a un breve corte comercial y regresamos. No le cambie porque tenemos más aquí con el doctor Bernardo Amador.
regreso y una de las preguntas que nos están haciendo llegar es acerca de la enfermedad inflamatoria intestinal, doctor. ¿Nos pudiera hablar un poco acerca de eso? Sí, híjole, enfermedad inflamatoria intestinal nos podemos aventar horas y horas y horas hablando de la inflamatoria intestinal. Básicamente hay dos vertientes de la enfermedad inflamatoria intestinal. Tenemos la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa crónico-inflamatoria, el famoso CUSI. ¿Qué quiere decir una enfermedad inflamatoria intestinal? A ver, una enfermedad inflamatoria intestinal la vamos a diagnosticar uno. Entramos por colonoscopía, o sea, nos metemos adentro del colon y de pronto nos encontramos con que la mucosa, que es como el forro del intestino, está inflamado, está lleno de abscesos, úlceras, horrible. Nosotros tomamos un pedacito de eso y lo mandamos a analizar con el patólogo. Y el patólogo nos dice, hay una inflamación corroborada, o sea, hay células inflamatorias y bla, bla, bla. Traducción clínica de eso. Normalmente son enfermedades que vienen en la familia, son hereditarias, son pacientes que se presentan muy jóvenes, distensión abdominal, fiebre, diarreas que pueden ser diarreas con sangre. Son pacientes que están pierde peso. Ya son cosas más complejas en las que sí requieren una valoración ya de un profesional. ¿Por qué? Porque te pueden responder algo tan simple como la pentasa, que es mesalazina, o prednisona, o puede ser algo más complejo que requiera cirugía. La enfermedad inflamatoria intestinal realmente no se debe de pensar de primera instancia. De hecho, no es tan rara, es común, pero no tan común. Pues hay otras explicaciones normalmente. Si tienes fiebre a cada rato, fiebre en la noche, que te distiendas, que tengas diarrea con sangre o sangrados que no te expliques por qué y pérdida de peso, podría uno entender que es una enfermedad inflamatoria intestinal. Ya son cosas más serias, no se debe de confundir, por favor, con la famosa colitis. No. Ya son cosas serias. Colitis, a veces se maneja mucho de que, ay, tienes colitis, pero no. La colitis es un diagnóstico histológico con endoscopía. Mejor se puede utilizar, tengo dispepsia, por ejemplo, para referir los síntomas de colitis como tengo distensión, inflamación, no me siento tan bien. Es preferible usar el término de dispepsia de parte médica antes de decir algo tan grave como una colitis. Es muy frecuente que en el imaginario colectivo la palabra colitis se suavice y no. Sí, la verdad es que es impresionante la cantidad de personas que yo escucho que comentan, es que tengo colitis, entonces realmente no tienen este cuadro, o sea, es un diagnóstico erróneo el que se está manejando. Es un mal manejo del lenguaje médico. A veces también mucho de que, oiga doc, es que tengo intestino irritable. No, el intestino irritable se diagnostica por descarte y existen 2 librotes así que se llaman trastornos neurofuncionales según los criterios de Roma 4 y tiene su chiste diagnosticar un intestino irritable. Ahí luego ves chamacas de 18, 23, 24 años pensando que tienen intestino irritable y a lo mejor no es eso, a lo mejor solamente les falta fibra en la dieta. Okay. O a lo mejor otro tipo de cosas. Entonces sí catalogar bien a tu paciente y sobre todo realmente sentarte con tu paciente y decirle, oye, tienes esto, y que el paciente te entienda, porque una educación a tu paciente, ese paciente va a llegar con otros pacientes y decir, oye, no traes colitis, mira, probablemente bastante común. Exacto, la bronca es que apenas estamos en la transición donde ahorita todo mundo que tenía gastritis, pero resulta que no era gastritis, son otras cosas. Entonces sí, el uso del lenguaje es bien importante. Doctor, ¿nos podrías dar brevemente o en un lenguaje que pudiéramos entender el diagnóstico diferencial entre estas enfermedades que has mencionado, colitis, enfermedad de Crohn, úlceras? ¿Nos podrías dar un diagnóstico o las características de un diagnóstico diferencial para no nosotros confundirnos acerca de lo que podemos padecer? Enfermedad de Crohn es lo mismo que te dije, fiebre, diarrea sanguinolenta, pero aquí hay una característica. Pueden haber úlceras desde la boca hasta el ano. O sea, la enfermedad de Crohn no respeta. ¿Tiene alguna cura, doctor? ¿Cura? No. Control, sí. A nuestro alcance podemos controlar el Crohn y el CUSI desde cosas tan complejas como los biológicos, incluso cirugía, pero también lo podemos controlar con prednisona o con una pastillita diaria que se llama pentasa, se pueden controlar. El CUSI, a diferencia del Crohn, ese nada más te afecta el colon,
O sea, desde el ano, hasta esta porción que es el colon ascendente. Ese es el CUSI. Puede haber pancolitis, cosas más técnicas, pero CUSI limitado a colon, Crohn desde la boca hasta el ano. Y si se identifica a tiempo y los pacientes tienen la suerte de responder al medicamento, se pueden controlar de por vida con una pastillita, ¿vale? Pero la complicación de un CUSI, por ejemplo, se llama megacolon tóxico. O sea, que el colon está así normalmente. El megacolon tóxico es una cosa así. Entonces hay que operar y tienes que bajar todo el colon. O sea, operas, remueves el colon y haces otro tipo de cirugías. Son pacientes que normalmente se han tratado toda su vida. Es que me trato con buscapina, es que voy acá y me dan probióticos, es que me estoy tomando el omega 3. No. Tenían un mal diagnóstico y eso los pudo llevar a una complicación. Entonces, por eso es bien importante que acudan con alguien que les sepa y que los identifique a tiempo y que le pierdan el miedo a la colonoscopia y que le pierdan el miedo a la endoscopia superior. Como paciente. No hay mejor prueba que ver con una camarita, ver adentro del colon y ver, mira, no se trata de lo que yo te diga, esto no es un acto de fe, sino lo que te pueda demostrar. Uno está obligado a veces a demostrar más allá de cualquier duda razonable. Sentarte con el paciente y decirte, mira, aquí está tu estudio, ahí está completamente inflamado y aquí está tu prueba de que está completamente inflamado. Vamos a apostar por ese tratamiento. No que llegues y, oye, fíjate que yo creo que esto, que aquello, y decir, bueno, yo creo que tienes esto, te voy a dar esto. No, ya medicinas ya más avanzadas son medicinas comprobables, ¿vale? Es ciencia. Mencionaba, doctor, que hay algunas terapias con factores biológicos para esos padecimientos. ¿Podría ilustrarnos un poco? Los factores biológicos prácticamente están muy difícil al alcance de la población fuera de una institución pública. A veces los factores biológicos se utilizan a manera de salvamento del paciente. Por ejemplo, un CUSI que ya esté complicado con un megacolon tóxico, hay reportes que si les ponen un biológico se pueden salvar de la cirugía. Pues a veces los biológicos se utilizan para controlar la enfermedad durante un tiempo y después ya se dejan con pura pentasa. Ya son cosas más avanzadas que sí requieren de una institución. Ahí normalmente son muy caras los productos biológicos, por eso está limitada muchas veces a la institución pública. Los biológicos no son para todos los pacientes, ni de broma. Existen índices como el TrueLove o el Wikit que te dicen, oye, este paciente está demasiado complejo, mándalo a que le pongan biológicos. Gracias a Dios, no es la mayoría los pacientes que utilizan biológicos. Muchos de los pacientes se pueden agarrar en una fase inicial y se pueden controlar con mesalazina o pentasa o incluso con algo de corticoides. Yo ahorita tengo 2 pacientes bajo tratamiento con prednisona y los 2 están respondiendo excelente con simple prednisona, que no es para siempre. La prednisona es a lo mucho 3 meses, inicias con algo fuerte y le vas bajando y les va muy bien, ¿vale? Doctor, y de estas enfermedades que usted mencionaba que se pueden confundir entre sí, ¿cuál es la más común que vemos en nuestra población? ¿De la inflamación intestinal? Sí, exactamente. He visto Crohn, por ejemplo, en mi práctica que llevo aquí, CUSI. CUSI. No, y no es tanto, de todos los pacientes que llevo, en mi experiencia, son 3 pacientes que he visto con CUSI. ¿Hay algún factor que predisponga al paciente a padecer estas enfermedades o algún sesgo por edad, raza, sexo? Fíjate que hay teorías bien interesantes. Ninguna está probada realmente científicamente. La teoría de la limpieza. ¿Limpieza nos podría comentar un poco más? Sí, fíjate que hay mucho de que, a ver, tengo un bebé, no quiero que ni agarre el perro, no quiero que ande en la tierra, le voy a dar todo completamente esterilizado, el biberón se lo doy esterilizado. Eso dicen, o hay teorías que no estimulan el sistema inmune de forma adecuada. Okay. Entonces, cuando este niño crece, ese sistema inmune está muy inmaduro, por así decirlo, y empieza a reconocer antígenos o empieza a reconocer elementos de la dieta y se empieza a activar. Por ejemplo, la enfermedad inflamatoria intestinal, el problema son los linfocitos T, que empiezan a reconocer, son células que inflaman el colon y normalmente están dormidas. Cuando hay algún bichito o algo así, llega el bicho, le agarra el linfocito y los mata. Normalmente. Híjola. Pues ahí lo tienen, cómo funciona el maravilloso cuerpo y nuestro sistema inmunológico. Le vamos a hacer un poquito, una pequeña pausa, doctor, pero ustedes no se despeguen ahí en casita porque nos seguirá ilustrando con más conocimiento el doctor Bernardo. No se vaya, quédese aquí en Mujer de 10.
estamos de regreso y nos faltó un poquitín de tiempo para terminar de aterrizar una idea. Doctor, el espacio es todo suyo. Sí. Hablemos de los linfocitos T. Normalmente el linfocito T, que es una célula que identifica agentes malignos, los mata normalmente, ¿no? Hay una teoría que en la enfermedad inflamatoria intestinal estos linfocitos están hiperreactivos. Entonces, identifican cosas que a lo mejor no son dañinas para la mayoría de la población, pero el linfocito en esos pacientes se activa y causa una inflamación, y es lo que te lleva a la enfermedad. Entonces, realmente nadie ha sabido de dónde viene la enfermedad inflamatoria intestinal. Hay muchísimas teorías, entre ellas en particular la que me gusta es una teoría de la hiperhigiene, ¿no? Y la hiperlimpieza. Pero realmente a nadie se le echa la culpa de eso. Realmente es el azar que te toque, ¿no? Incluso puede ser familiar. No se trata de buscar culpa, se trata de, lo tengo, me voy a tratar, ¿vale? Doctor, y otro tema que nos apremia y que es muy común es el tema del cáncer. Quisiéramos que nos hablara un poquito acerca del cáncer en estómago y después comentar algunos otros tipos de cáncer, pero sí nos gustaría que nos explicara acerca de esta enfermedad. Mira, el cáncer, bueno, lo mismo, podríamos platicar horas y horas de cáncer de estómago, pero básicamente el cáncer de estómago apremia la detección temprana. ¿Por qué? El estómago, que lo tenemos en esta porción, tiene muchísima drenaje venoso y linfático, o sea, hay muchos vasitos o muchos tubitos, mangueritas, que se llevan la sangre del estómago a todo el cuerpo. Entonces, un cáncer de estómago avanzado se puede regar o hacer metástasis por todo el cuerpo de una forma muy rápida. Entonces, nuestra labor es sospechar adecuadamente en un paciente, realizar una endoscopía, identificar un cáncer de estómago de forma temprana e intentar retirarlo por endoscopía o, en su defecto, cirugía antes de que el cáncer salga por todo el cuerpo. Síntomas más comunes del cáncer. Normalmente un paciente entre 40 a 60 años con una pérdida de peso, que toda su vida ha tenido gastritis. Es que como, y doc, es que yo desde los 20 tomo omeprazol. O desde los 30 tomo puro antiácido y sin antiácido no me puedo mejorar. Actualmente me estoy perdiendo de peso, me está oliendo de más la boca y ya no puedo tolerar adecuadamente los alimentos. Ahí ya son situaciones en las que uno tiene que sospechar en un cáncer de estómago y realizar una endoscopía. Si el cáncer está muy avanzado, bueno, se manda al oncólogo y ellos le darán algún tipo de terapia para mejorar su calidad de vida. Pero lo ideal es no tomar a la ligera los síntomas gastrointestinales. El famoso dolor en la boca del estómago dependiente de un omeprazol no es para nada normal. Doctor, ¿y esas personas que cuando tienen una emoción fuerte, negativa o positiva, que dicen, me empezó a doler la boca del estómago y que les dura y que ya no pueden comer nada, también puede ser como un síntoma de algún tipo de cáncer o no? Depende. Si estamos viendo una paciente joven, 20, 30 años, pues difícilmente puede ser un cáncer de estómago. Hay que estudiarla. A todos los pacientes se les tiene que tener el respeto y a todos los pacientes hay que analizarlos y ser imparciales completamente. Pero en esos pacientes lo más importante es, por ejemplo, una joven de 20, 30 años, un joven de 20, 30 años, descartar que tenga un cáncer de estómago, descartar de una condición potencialmente maligna para su vida, y si vemos que no, lo podemos tratar como si fuera una dispepsia funcional, un intestino irritable o algún otro tipo de cuestión. No me preocuparía tanto si, por ejemplo, tú me dijeras, oye, es que me duele aquí. No me preocuparía tanto. Me preocuparía si una persona entre 50 y 60 años me dice lo mismo y, doc, es que ya el pantalón, ya anda volando. Ahí sí me preocuparía un poquito. ¿Vale? Ok. ¿Hay algún factor que me predisponga a padecer cáncer de estómago? Sí, hay muchas teorías. Fíjate, uno de los principales es la infección por Helicobacter pylori, un bicho. El estómago normalmente es un lugar bien feo para vivir. Todos los bichos que llegan ahí se mueren por el ácido clorhídrico, excepto uno, que es el famoso Helicobacter pylori, que encontró la manera de meterse a tu estómago, pegarse al estómago, sacarte urea de la sangre y después hace una nube de amoníaco. El amoníaco neutraliza el ácido. Entonces, el bichito, en un intento de sobrevivir en tu estómago, produce una nube de amoníaco, inflama el lugar donde está, y esa inflamación te lleva a dos cosas: a un adelgazamiento de la mucosa o del forro del estómago, lo que se conoce como gastritis atrófica, y te predispone a un cáncer de estómago. Una de las principales causas de cáncer de estómago es una infección por Helicobacter pylori no tratada. Es una causa. 2. Se dice que el alto consumo en sal te puede llevar a una gastritis atrófica que te lleva a un cáncer. Sí, también. ¿Cuánto?
Pues depende de la literatura. El alto consumo de productos ahumados y esas cosas, sí. Hay muchísimos factores que pueden llevar al cáncer de estómago. El más reconocido es el Helicobacter pylori. De hecho, le dieron el premio Nobel al que descubrió el Helicobacter pylori, por esa relación. ¿Y si hay un tratamiento para poder erradicar a la bacteria? Por supuesto, agarras la bacteria, por ejemplo, yo agarro, entro con la endoscopía, tomo una muestra del estomaguito, la proceso ahí mismo con urea y si sale positivo, le damos una terapia difícil, es una terapia de 14 días que te requiere una disciplina enorme, que puede ser cada 6 horas o cada 12 horas. La pasas mal los primeros días porque pues, es medicamento pesado, pero se elimina la bacteria. O sea, okay. De que hay, existe tratamiento, pero hay que identificar que sea la bacteria realmente. Hay otras opciones que no son endoscópicas, sí, un antígeno fecal, por ejemplo, en la popó, agarras un pedacito de popó y la mandas a analizar antígeno fecal de Helicobacter pylori, también te puede dar una idea, aunque no sabes qué hay adentro en el estómago. Porque en el estómago tal vez hay una bolita chiquitita que yo con la endoscopia agarro y pum, la quito en 10 minutos. ¿Qué hay acerca de los anticuerpos en sangre para H. pylori? Los anticuerpos en sangre de Helicobacter pylori no tienen tan buena sensibilidad ni especificidad para el diagnóstico ni el seguimiento del mismo. Básicamente hay dos anticuerpos, IgG y IgM. IgG te habla como que en algún momento hay una infección. IgM te habla de la agudización que está presente ahorita. Pero no son tan buenos. Yo prefiero 1000 veces antígeno fecal de Helicobacter pylori. Tiene muchísimo más sensibilidad y especificidad. Son palabras que se usan médicamente para decir qué tan buena es una prueba. Es mejor el antígeno fecal que los anticuerpos. Eso es ocho. Doctor, y algo que es muy común en la población mexicana son ahora sí que las curas o remedios caseros. Hay por ahí una cura que no sé si tenga bien entendido, pero tiene un nombre así como una hierba de infusión, es como un tecito que se hacen. Desconozco un poco el nombre, pero nos pudiera hablar un poco acerca de eso. Los que me conocen en consulta se dan cuenta de que les digo, oye, estás tomando cuachalalate, nicle, lomboy, palo azul. Pues si me preguntas, Marrón, probablemente sí tengan efecto beneficioso médico, pero la dosis, la manera de preparación es como si te digo, oye, ¿te duele la cabeza? Sí, doc, sí me duele. ¿Qué pasa si tomas un paracetamol con dolor de cabeza? Pues lo más probable es que te va a quitar el dolor de cabeza, ¿no? Pues es un paracetamol de 500. ¿Y qué pasa si tomas 30? ¿Qué te va a pasar? Pues probablemente nada, ¿no? No, con 30 paracetamoles probablemente te dé un problema de hígado, probablemente te dé una situación más fuerte porque estás abusando de la dosis. Lo mismo, tal vez haya gente en el público que me dice, oye, doc, es que el cuachalalate es bueno para esto. Sí, lo más probable es que sí, pero ¿cuánto? ¿Cuántos gramos de cuachalalate? ¿A cuánta temperatura el agua? ¿Y cuánto va a ser el tiempo de exposición? ¿Qué me asegura que esa mezcla no está sobreextrayendo el principio activo que en un principio puede ser beneficioso, pero una determinada cantidad puede ser veneno? No lo sé. No hay estudios, o al menos yo no he visto estudios de todas las hierbas que acabo de mencionar, cuánto es lo necesario para extraer el principio activo que te pueda tener un efecto beneficioso a la salud. Yo no lo recomiendo porque existe una cosa bien interesante, Marrón. Se llama hígado graso, que mucha de la gente puede decir, hígado graso, hasta mi tía lo tiene. Sí, pero el hecho de que sea común no quiere decir que sea bueno. El hígado graso, o médicamente hablando de esteatosis hepática, puede ser por dos cosas. La primera, consumo de alcohol. La segunda, consumo de remedios naturales u obesidad. Hígado graso es que en más del 5% del tejido hepático hay infiltración de grasa. ¿Cuál es el problema del hígado graso? Pues nada más que te lleva cirrosis hepática. Wow. O sea, una cirrosis hepática la puedes obtener por tomar alcohol, o la clásica, en mi vida tomé alcohol, doctor, y tengo cirrosis. Pues sí, pero a lo mejor tenías un problema de obesidad fuerte. O a lo mejor te la pasaste tomando que los remedios, que esto, que aquello, o medicamentos, o abusando de medicamentos. Entonces, todo el uso de remedios caseros, yo sí los tomaría bajo precaución y por lo que te acabo de decir. Yo no los tomaría, yo en lo personal no lo tomaría. Hay remedios probados, por ejemplo, en pacientes con dispepsia utilizo una mezcla de hierbas, que es una solución alcohólica con Ispia iberis, cardo mariano, té menta, té limón. Lo comercializa la misma marca que comercializa la aspirina, se llama Iberogaz. Funciona muchísimo, muy bien en pacientes con dispepsia porque tiene un sustrato. Actúa en niveles de los canales de calcio del estómago. Eso sí te lo puedo decir porque ahí está escrito. El otro no.
Hijuela, pues interesantísima la información del doctor y como ya saben, queremos saber mucho más acerca del tema. Vamos a ir a un breve corte comercial, pero no le cambie, seguimos con más información aquí en Mujer de 10. Estamos de regreso y sus preguntitas siguen llegando. Doctor, nos hacen por aquí un comentario que quisieran saber acerca del cáncer de colon. Sí, híjole, el cáncer de colon es una tragedia. Los que padecen cáncer de colon sabrán de lo que me estoy refiriendo. Al igual que cáncer de estómago, no es lo mismo encontrar un cáncer de colon chiquitito por colonoscopía que lo puedes quitar a un cáncer de colon avanzado. Lleva un desgaste, obviamente, del paciente, un desgaste en la familia, un desgaste económico y pues es una vida humana que se puede perder en los próximos 2 años después de un diagnóstico de cáncer de colon avanzado. ¿Qué te puedo decir de eso, Marrón? El cáncer más frecuente del colon es lo que se llama como adenocarcinoma de colon. Son pacientes que pierden peso y que empiezan a tener sangrado a través del ano o en su defecto, que de pronto dejan de hacer del baño. La famosa obstrucción intestinal. Señor de 50, 60 años que se le empieza a hacer la pancita así, con dolor y que así debutan el cáncer de colon. Hay programas en un intento por identificar la mayor parte de pacientes en fase inicial, así como lo hay en las mujeres de la mastografía. Existen programas de colonoscopías. Lo que les puedo decir es 40, 45 años es una edad bien padre, es una edad muy buena para que tú te hagas tu primera colonoscopía y si no sale nada, te la hagas cada 10 años hasta tus 70 años. Si tienes un familiar de primer grado, papá, mamá, abuelos, tíos, hermanos, con cáncer de colon, háztela 10 años antes del diagnóstico, o sea, háztela desde los 35, 30 años, ¿vale? Cáncer de colon hay múltiples orígenes, desde familiares hasta pues la mala suerte o el azar que te llega a tocar. Lo más importante es que a tus 40 años vayas con alguien y te hagas una colonoscopía para estar tranquilo de que no traes algo a nivel del colon. Créeme que se pueden hacer muchas cosas por colonoscopía. La colonoscopía no nada más es entrar con una cámara a ver todo eso, no, puedo entrar y puedo intentar, si veo un tumor, quitarlo sin ningún problema. Se pueden intentar muchas cosas. Ok, entré, vi el tumor, lo intenté, no lo pude quitar, vamos a hacer cirugía, vamos a hacer otras cosas. Pero le das una oportunidad a un paciente. De lo contrario, ves un tumor a los 40 años, lo más probable es que ese tumor, si lo dejas ahí sin hacerle nada, el paciente te regresa a los 48, 47 ya en una fase terminal. Entonces el cáncer de colon sí se tiene que atender a tiempo y hay programas de tamizaje o screening para que te lo empieces a checar desde los 40 a 45. ¿Nos podrías comentar, doctor, qué incluye este programa de tamizaje? Pues realmente tengo 45 años, estoy sano, soy un toro, ando súper bien, bla, bla, bla. Doc, yo leí que hay un programa, ok, te veo, te hago estudios de sangre, te someto a una colonoscopía con un anestesiólogo que te provoca una sedación leve, te pone a dormir un poquito. Yo las colonoscopías que hago no son con aire, son con agua. ¿Para qué? El agua me permite un mejor desplazamiento del instrumento y permite que el paciente no sienta nada o se sienta muy cómodo. Y básicamente son 20 minutos que te pido de tu tiempo, vas a estar tomando una siesta durante 20 minutos y si no llego a encontrar nada, me tardo entre 20 y 40 minutos en completar el estudio. Obviamente si me encuentro algo más grave, pues tardo un poquito más. El 100% de mis pacientes hasta ahorita se han levantado de la colonoscopia y se han ido a desayunar a los 20 minutos. O sea, son estudios seguros, no exentos de complicaciones. Todo procedimiento en endoscopía, todo procedimiento en general tiene complicación, sí. La endoscopía son poquitas, sí existen. Lo usual o lo esperado es que el paciente salga caminando de tu consultorio sin ningún problema.
Híjola, pues qué importante, ¿no? Informar un poco acerca de los procedimientos, porque luego está esta parte del estigma, que la gente no se quiere hacer este estudio, doctor, pero nos podría platicar un poco de si es algo invasivo, qué complicaciones podría tener y cuál es la tasa de presencia de estas complicaciones, pues para tranquilizar un poco a la sociedad, ¿no? Que no es tan aparatoso como se ve. Fíjate que a veces en nuestro español las palabras llegan a ser, por ejemplo, invasivo. No es tan malo ser invasivo, ¿eh? O sea, invasivo, pues obviamente, tengo que entrar con un aparatito por la boca o por el ano, pues sí, te invado tu cuerpo. Claro que lo invadimos, pero no le hacemos daño, créanme. Eso es un procedimiento que, complicaciones, las que te puedas imaginar, que a lo mejor hay una pequeña perforación, un desgarrito, que incluso vayas a hacer una reacción a la anestesia. Sí, el porcentaje, menos del 5%. O sea, de 1000 pacientes, menos de 20 te van a presentar alguna complicación. Y si es una complicación de perforación o algo así, uno como cirujano tiene la capacidad de repararla ahí mismo. Si es una complicación de anestesia, pues tengo un anestesiólogo calificado que ahí nos va a ayudar a resolver. La única garantía que le podemos dar a nuestro paciente es que pase lo que pase, yo y mi equipo vamos a estar al lado ahí, pase lo que pase, ¿vale? Y todo lo que se va a hacer es para proteger y salvaguardar la vida del paciente. No por quererte hacer una colonoscopía te voy a exponer. Si yo veo que es un paciente con problemas cardíacos, problemas pulmonares, un paciente con otras patologías, pues no le hago la colonos. Hay otros métodos que se pueden hacer, pero lo más importante es valorar a tu paciente bien y la balanza, Estrella. La balanza. ¿Qué tanto voy a ganar con esto versus qué tanto daño le puedo hacer? Si equilibras la balanza, te van a salir normalmente bien todas las cosas. Perfecto. La verdad, pues ahí lo tienen. No hay que tenerle miedo a los estudios. Son una oportunidad de preservar nuestra vida o nuestra calidad de vida. Y bueno, doctor, otra pregunta que le han hecho llegar aquí es si nos puede hablar un poquito acerca del cáncer de hígado. El cáncer de hígado es un poquito menos frecuente que todos los demás. Un cáncer de hígado usualmente se diagnostica por imagen. Estás estudiando otras patologías y le haces una tomografía al paciente y te encuentras con un nódulo en el hígado. Ese nódulo en el hígado o una bolita en el hígado pues puede llegar a ser maligno, y el trabajo es hacer cirugía o hacer quimioterapia o radioterapia dependiendo del caso. No es tan frecuente el cáncer de hígado, está relacionado, en la literatura te hablan de la aflatoxina, ciertos hongos, el polivinilo, ciertos factores, pero no es tan frecuente en nuestro medio. La forma de presentación usual del cáncer de hígado es el paciente se pone ictérico, ¿vale? Okay. O sea, está tan grande la bolita que le tapa el flujo de la bilis normal y el paciente te debuta como un paciente ictérico. Lo estudias para ver si no tiene piedritas y sale que no tiene piedritas. Y te metes más a estudiarlo y ves que le encontraste una bolita. Ahí puedes explicar un cáncer de hígado. Son estudios un poquito más rebuscados. Afortunadamente no son tan frecuentes. ¿Esos también están a cargo de usted, doctor? ¿O qué especialidad ve un cáncer de hígado? Un cáncer de hígado, a ver, todos los cánceres, quien son especialistas, es el oncocirujano y el oncólogo médico. Oye, hay un cáncer ya identificado de colon que no lo puedo tratar por endoscopía, vete al oncocirujano. Es un cáncer que requiera ya, porque ya el cáncer ya está muy grande o ese cáncer ya se regó por todos lados, hay oncología médica. O sea, ya es una subespecialidad propiamente, oncología. Aunque oncología, al igual que endoscopía, son subespecialidades, uno detecta y lo manda, lo refiere adecuadamente. Lo importante es conocer sus límites de uno, decir, hasta aquí llego yo, no te puedo ayudar para tu tratamiento, te mando con el oncólogo, ¿no? A veces tratamos nosotros complicaciones del cáncer de hígado, de colon y de estómago, cuando ya no se puede operar, sí, con prótesis. O sea, para garantizar el flujo normal de bilis o para garantizar el flujo normal de popó o de estómago, metemos prótesis, pues, o hacemos algunas cosas. ¿Nos podría explicar cómo funcionan estas prótesis? Una prótesis es a manera de un puente. Haz de cuenta, cuando hay una obstrucción, cuando se cierra algún tubo de tu boca o del ano, el colon o algo así, pues hay una obstrucción, ya no fluye la popó, ya no fluye el alimento, ya no fluye la bilis. Si todavía hay tantita luz muy chiquitita, podemos nosotros entrar con unas guías metálicas, las canulamos y luego metemos una prótesis que se llama de nitinol, una mezcla entre el níquel y el titanio. La maleabilidad del níquel con la dureza del titanio.
Esas prótesis vienen así como enrolladitas. Pero una vez que las liberas, se expanden con una fuerza enorme y ¡pum!, te ferulizan. Es como un puente, entonces ya no se cierra. Y eso le permite al paciente completar sus días con una mejor calidad de vida, comiendo, haciendo el baño, sin tanto dolor. Solamente es algo que se conoce como tratamiento paliativo. Doctor, ¿y este tipo de cirugías están accesibles en los programas de salud? O... Sí, claro. Sí. En cualquier hospital de tercer, segundo nivel que existe un servicio de endoscopía gastrointestinal, puedes tener puedes tener al alcance el uso de prótesis. Son caras. Me imagino, doctor, por el material que menciona. Doctor, pero una duda que me apremia en este momento es, ¿ustedes serían la primera instancia a la hora de ver que hay alguno de estos cánceres que hemos mencionado? No. ¿O cuál es la primera instancia que se la toca? Primera instancia, si te diagnostican un cáncer de colon o estómago o hígado, váyanse con su oncólogo. Vayan con un oncólogo. Normalmente los diagnosticas, en mi caso, en medicina privada. Yo identifico un paciente con cáncer de estómago que no puedo yo tratar, lo mando directamente con el oncocirujano, ¿no? El oncocirujano, aquí tenemos muy buenos oncocirujanos, muy buenos oncólogos médicos, ellos ya te dicen tu opinión. Incluso yo cuando trato a un paciente con un cáncer de colon que lo alcancé a agarrar, lo quito, veo que todo esté bien y de todos modos lo mando con el oncólogo cirujano o el oncólogo médico a decir, doc, le encontré esto, se lo quité, valórelo usted también. Es un equipo multidisciplinario. Sí, perfecto, ¿no? Y qué bueno, la verdad, porque, híjole, son enfermedades que, como usted lo dice, desgastan la vida no solo del paciente, sino de los familiares. Y bueno, qué mejor que tener información certera y de primera mano. Pero bueno, doctor, nos están cambiando por aquí un poquito el tema y quisiéramos saber un poco acerca de las pancreatitis. También estas, acudimos con un cirujano o con un gastro o ¿en qué caso es? Híjole, las pancreatitis igual puede haber muchas causas. Lo usual es que una pancreatitis se produzca por una obstrucción del flujo. Recordemos que el páncreas, imagínate que es un tubo así, y este tubito está conectado a una parte del intestino que está acá, que es el duodeno, ¿vale? Entonces es un tubito. Ese tiene la particularidad que el tubo del páncreas se conecta en Y junto con el tubo del hígado, que se llama colédoco. Entonces una conexión en Y, ¿qué quiere decir? Que la mayoría de las veces tienen una sola boquita. Entonces si traes una piedra en la vesícula, chiquitita, se te puede pasar de la vesícula y puede tapar esa Y. Y esa Y tapa el flujo del páncreas. ¿Y qué crees que pasa? Pues el páncreas se acumula en su jugo, y hay una particularidad del páncreas, secreta enzimas proteolíticas. ¿Qué quiere decir esto? Son enzimas que hacen digerible la carne, por así decirlo. Entonces, si tienes un páncreas obstruido, el jugo del páncreas se le activa dentro del páncreas y se empieza a digerir. Híjola, esto suena bastante interesante y bastante complicado, pero vamos a ir a un breve corte, doctor, y enseguida, para que nos siga hablando de esta patología de la pancreatitis, vamos a un breve corte comercial. No le cambie, regresamos en breve. Ya estamos de regreso y nos quedamos en ascuas con este tema de la pancreatitis. Doctor, el tiempo es suyo, adelante. Entonces, imagínate que esas enzimas o el juguito del páncreas, que está normalmente su propósito es entrar, bañar la carne que te comes y que esa carne se degrade para que la puedas digerir. Imagínate que es lo mismo, pero en tu páncreas que está hecho de carnita, por así decirlo. Entonces tu páncreas se inflama de una forma terrible porque se empieza a digerir él mismo. ¿Cómo se traduce? Paciente que, doc, es que, ¿qué cree? Me comí unos tacos y empecé con un dolor en la boca del estómago brutal
que se me fue a la espalda, doc. No puedo ni sentarme, me duele y me duele y me duele y traigo fiebre y traigo fiebre. Hay que hacer estudios pertinentes como amilasa y lipasa, vas a ver que están elevados y integras el diagnóstico de una pancreatitis biliar. ¿Por qué? Porque lo más probable es que un cálculo o un lito o una piedra de la vesícula te haya tapado el páncreas. Ahí es una indicación de un procedimiento que hago que se llama CEPRE, que es entro por dentro de los tubitos esos que te menciono, veo, te saco la piedrita, te libero el conducto y eso te puede aliviar la presión del páncreas, ¿no? Afortunadamente la mayoría de las pancreatitis se llegan a resolver de forma espontánea porque es tanta la presión que empuja el lito, ¿no? Pero pues ya es indicativo, sería indicativo de CEPRE, hay que quitar la vesícula. Entonces las pancreatitis de origen biliar, pero por supuesto que las puedo ver yo. Hay otro tipo de pancreatitis más rebuscadas, que es la pancreatitis por hipertrigliceridemia. O sea, tienes triglicéridos de más de 1000, que es un montón. De hecho, hasta la sangre puede ser como blanquita. También pueden provocar pancreatitis, ¿eh? O sea, los triglicéridos más de 1000 miligramos por decilitro te puede tener un factor de riesgo para desarrollar pancreatitis. Sí, afortunadamente son las menos. Tercera, el alcoholismo. Las personas que toman muchísimo alcohol pueden desarrollar pancreatitis, sí, claro. Y 4 dicen que las picaduras de los alacranes. Sí, también, pero es la menos. Pero bueno, sí, la verdad es que yo creo que son sin duda los primeros 2 factores los más comunes en el desencadenamiento de esta enfermedad, ¿no? Doctor, ¿y qué más nos pudiera hablar acerca de la pancreatitis, pronóstico de curación, tasa de sobrevivencia? ¿Qué hay con esto? Mira, normalmente les va muy bien a las pancreatitis. Hay algunas veces que estas pancreatitis se pueden complicar y se complican bien. Hay una cosa que se llama pseudoquiste pancreático, que es el lugar donde se digirió tu páncreas, pues queda un espacio, ¿no? Donde se murió el tejido del páncreas y se rellena de líquido. Y después que se rellena de líquido, se le hace una capsulita, el pseudoquiste pancreático. Híjole, ahí es un problema porque lo puedes resolver por endoscopía o puedes entrar a través del estómago y abres el estómago y comunicas el pseudoquiste pancreático. Sí, sí hay complicaciones potencialmente mortales, la famosa necrosis pancreática masiva. Sí, son las menos, Mar. Por eso todas las pancreatitis las debes de hospitalizar. Ve una pancreatitis, hospitalízala, ponle líquidos, ponle analgésicos, hazle una tomografía en algunos días, ve que no se vaya a complicar. Y si se te está complicando una pancreatitis, actúa de forma inmediata, porque sí se puede llegar a complicar. Doctor, ¿y qué otro tema cree usted que es necesario ilustrarnos desde la perspectiva visual de un endoscopista como usted? Básicamente, ¿cuándo tengo que ir a ver al doctor? ¿Cuándo tengo que ir a hacerme una endoscopía gastrointestinal? Lo ideal es que que vayan primero que todo, no vayan con un especialista de primera instancia. Ahí están los médicos generales. Los médicos generales son profesionistas que estudian de 6 a 7 años, altamente capacitados. Vayan con su médico de cabecera, su médico general. Y lo principal es la sospecha del médico general. Oye, amigo, ¿sabes qué? Te estoy dando tratamiento a base de omeprazol, no estás evolucionando bien, te mando con el endoscopista. Oye, amigo, ¿sabes qué? Ese sangradito que traes a través del ano, necesito una colonoscopía. Lo ideal es que el médico general, el médico internista u otras especialidades me canalicen a los pacientes para poder realizar endoscopía o colonoscopía. Yo sé que suena muy bonito en palabras, yo sé que el romanticismo médico suena muy bonito. La realidad es que no, mucha gente agarra, no quiero ir a ver un médico general porque son de simio, son de tal lado. No. Y quieren buscar ayuda directamente con un subespecialista. Yo recibo a los pacientes, pero no los recibo para una endoscopía, los recibo para una consulta general, los veo y si veo que es de mi especialidad, los agarro yo. Aunque lo ideal es que lo vean a un médico general. Un buen médico general les puede resolver el 85% de los problemas y evita que se lleguen a especialidades, que ustedes hagan un gasto, porque a lo mejor es una gastritis porque se comieron algo muy irritante que el doctor considere que 4 semanitas de omeprazol se las va a quitar y a lo mejor con eso queda. Y no hay necesidad de que lleguen con un subespecialista. Entonces lo más importante es que el médico general atienda a los pacientes y que los pacientes no es que me pierdan el miedo como endoscopista, pierdan el miedo a medicina general. O sea, un médico general es un profesionista altamente capacitado. Entonces, ir con el médico general,
no consultas de 5 minutos. Un paciente se merece un respeto en el que te tienes que sentar con el paciente y tienes que hacerle una buena historia clínica, no a la medicina, ¿cómo se llama esta? De producción masiva, en el que tengas que hacer 30, 40 pacientes en 5 horas porque tienes a tu jefe que te esté dando lata o porque tienes que llegar a una cuota. No. Medicina general, como debe de ser, individualizada, personalizada, como se concibió la medicina, eso les va a resolver el 85% de los casos. Doctor, y bueno, estoy segura que como yo, muchísimas personas están deseosas de saber cómo podemos contactar con usted, su teléfono, sus vías, sus redes sociales. ¿Pudiera, por favor, proporcionarnos? Claro, mi teléfono es 612-3060-104. No les va a contestar la asistente, les contesto yo personalmente, veo su caso. Normalmente les pregunto, no se vayan a enojar que les diga, señora, ¿por qué está buscando mi ayuda? Es para yo saber si realmente me están buscando a mí, si me necesitan. Créanme que si yo veo que el caso no es, los voy a mandar con otro médico. Entonces yo les voy a contestar personalmente, saber si es su caso. Veo que es su caso, le digo a mi asistente Edna que les agende una cita. Sí, adelante. Y listo. Y listo. Doctor, brevemente, ¿nos pudiera dar sus redes sociales? Claro, mi negocio se llama EndoHope. EndoHope lo pueden encontrar en Facebook, ahí pueden encontrar varias cosas. Trato de subir algunos videos, obviamente ocultando la privacidad, bueno, respetando la privacidad del paciente. Ahí subo lo que hago, subo a lo que me dedico, subo algunos videos, a veces exagerados, pero lo subo. ¿Vale? No, doctor, pues la verdad es que estuvo estupenda esta charla. Sin duda ahí lo tienen, un profesional en todo el sentido de la palabra. El doctor Bernardo Amador. Pueden hacer llegar nuestras dudas a nuestras redes sociales o directamente con el doctor. Esto fue Mujer de 10. Doctor, muchas gracias y un gusto tenerlo aquí con nosotros. Un placer. Gracias. Así es, nos vemos en un episodio más de Mujer de 10. Gracias.